Muy buenos días, tardes o noches, depende de cuándo te acerques a este video. Muy contentos de ofrecerles un nuevo programa especial vinculado una vez más al libro y al Congreso, Conciencia y Sociedad Distópica. Libro y congreso que nacen en el seno del proyecto de investigación que dirige nuestro amigo Emilio Carrillo, a quien le hacemos llegar un fuerte abrazo virtual. Como sabemos, y ya lo estuvimos adelantando en la entrevista grupal anterior con Ricardo y con Manuel López, el Congreso Virtual se celebrará del 2 al 26 de noviembre de este año y reunirá a gran cantidad de ponentes con interesantes temas. Y en el programa de hoy nos visita Ricardo, a quien ya han tenido el gusto de conocer, Ricardo Greenspoon. Hemos compartido 2 programas con él, ya es un amigo de la casa. Y tenemos el honor también de ser acompañados en este programa por Sebastián Schneider, que vamos a hablar con él y nos adelantará de su ponencia en este flamante congreso, que para más información pueden visitar la página www.sociedaddistópica.com. Y bueno, también Sebastián está desde Argentina y bueno, ya paso a saludarlos a ambos. Hola Ricardo, muy bienvenido a tu casa una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Un gusto compartir de vuelta contigo, Mariano, y en esta oportunidad también con Sebastián Schneider, con quien ya también veníamos compartiendo, pero bueno, me da mucho gusto estar juntos y poder compartir con la gente que te sigue lo que vaya surgiendo, referido a lo que mencionaste recién, al libro Conciencia y Sociedad Distópica y al próximo congreso. Gracias, Mariano. Por favor, gracias a ustedes y muy bienvenido, Sebastián, primera vez que nos visitas, gracias por tu presencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la convocatoria. Hola, Ricardo, un gusto compartir este espacio. Muy agradecido por esta oportunidad y bueno, como bien referías, en vistas ya inminentemente a este Congreso Mundial de Conciencia y Sociedad Distópica, que por supuesto, aprovechando, digamos, este espacio, quiero agradecer a Ricardo, a Emilio y a todo el equipo la convocatoria que me han hecho para participar en él. Estoy muy agradecido. Así que gracias y nuevamente gracias, Mariano, por tu convocatoria a este espacio también. Placer, gracias a vos. Y sí, estamos todos, la verdad, que muy ansiosos por el Congreso y sinceramente un honor también para Educación de la Nueva Era. Difundir y también tener el honor de estar con los coautores y con los ponentes. También les quiero adelantar al público, a la comunidad, que en septiembre vamos a estar también con 4 coautores y vamos a estar hablando también de sus ponencias en el Congreso y también su participación en el libro. Así que pero muy contentos y eso vendrá en septiembre. Y les comento que Sebastián es psicopedagogo, es educador, es conferencista, es divulgador, investigador y terapeuta especializado en neurociencias y en discapacidad y en lenguas de señas. Así que bueno, hoy tenemos a 2 personalidades con las cuales podríamos dialogar infinidad de temas, pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos en lo que vaya surgiendo y me gustaría comenzar con Ricardo. Ricardo, ¿con qué sentís comenzar esta tertulia, esta entrevista grupal? Bueno, primero compartir que el marco de este encuentro que estamos teniendo es dentro del ámbito de la cultura y la educación. Habíamos compartido en encuentros anteriores que el Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica va a estar difundiendo diferentes visiones y ponencias en diferentes ámbitos. En este caso, el que nos convoca hoy en este encuentro y del que va a participar también Sebastián en el Congreso es el de Cultura y Educación. Y con el permiso de Sebastián, yo tengo acá, tomé nota de que justamente su ponencia, la que él va a estar compartiendo en el Congreso próximamente, refiere a nueva habitualidad. Esto lo va a explicar seguramente ahora él mismo, ¿no es cierto? Pero me parecía importante ya como inicio compartir el título de su ponencia,
a menos que después se vaya modificando, ¿no? Pero su título es Nueva Habitualidad, la invitación a una nueva forma de habitar y de habitarnos en la nueva humanidad. Y me parecía interesante, Mariano y Sebastián, compartir con quienes nos están siguiendo a partir del título de la ponencia de Sebastián, porque si bien él ahora va a compartir con nosotros de qué hablamos cuando hablamos de nueva habitualidad, ya veníamos con el equipo de coautores y con el equipo del proyecto de investigación compartiendo en encuentros anteriores de qué hablábamos cuando hablábamos de nueva normalidad, este concepto que tanto está rebotando y resonando a nivel global en este momento, la nueva normalidad, a partir de la pandemia, a partir de marzo del 2020, y una de las cosas, uno de los conceptos y que suscitó realmente curiosidad, es que cuando hablamos de nueva normalidad, pareciera como que ahora aquello que antes era normal, aquello que era normal para nuestra generación humana, el compartir, el encuentro, el abrazo, la presencialidad en los ámbitos educativos, pareciera como que ahora se ha reconfigurado, como que aquello que antes era normal parece que ahora es del ámbito de la utopía, algo utópico, algo que realmente anhelamos recuperar y no sabemos si se va a recuperar. Entonces, primero quería compartir este concepto, el de la nueva normalidad, y después escuchar también de Sebastián mismo de qué hablamos cuando hablamos de nueva habitualidad. Y compartir también, Mariano y Sebastián, los cambios que estamos notando en el seno del proyecto de investigación en el ámbito de la educación. Recién mencionaba la no presencialidad. ¿Cómo ha impactado esto en todos los actores involucrados en los procesos educativos? La no presencialidad, el no poder estar compartiendo físicamente la experiencia de la educación, la distancia, el enfriamiento, algo de lo que también habíamos hablado, y cómo se está plasmando este enfriamiento vincular incluso en los ámbitos educativos. Estas dificultades en la interacción entre los padres, los alumnos, los docentes, la institución misma, cómo está impactando la no presencialidad en la interacción misma, las dificultades que han sucedido y que suceden en el día a día. Yo escucho docentes, escucho educadores diciendo, bueno, ya no tenemos horario, no tenemos un marco de actividad que antes teníamos. Ahora como que la virtualidad nos lleva a estar constantemente conectados, constantemente respondiendo a inquietudes, todo el tiempo, no hay horario, como que están full life, aparentemente trabajando en este momento a partir de esta experiencia virtual y de la necesidad que se ha generado para resolver dificultades y problemas en todos los actores involucrados en el proceso educativo. Un tema también que me parece importantísimo señalar y que es realmente preocupante es la deserción escolar y las nuevas patologías que por lo pronto yo desde mi perspectiva como profesional de la psicología también observo nuevas patologías que han sucedido a partir de esta nueva normalidad y del distanciamiento. Y fundamentalmente, y quienes nos siguen quizás están resonando con esto, porque a lo mejor también lo están sufriendo, estamos hablando de depresión, estamos hablando de angustia, estamos hablando de ansiedad, incluso de nuevas patologías como el burning out, que antes se refería específicamente a los ámbitos laborales, pero ahora en el ámbito de la educación también está sucediendo lo que se llama un trastorno de ansiedad. El burning es estar como quemado, ¿no? Por procesos tan fuertemente ansiógenos que están sucediendo. Voy a dar algunos datos antes de darle la palabra a Sebastián con respecto a deserción, fundamentalmente.
algunos datos que son realmente preocupantes. Son datos que refieren acá a la Argentina, pero que hablan de que unos 360.000 alumnos y alumnas de los niveles de primario y secundario interrumpen su trayectoria escolar cada año, y esto se está incrementando más y más desde el 2020. Y cuando hablamos de la interrupción, la gente que está, los chicos, los niños y niñas que están desertando del proceso de escolarización, estamos hablando también de que se agrega a esto una nueva problemática que tiene que ver, y sobre todo en ámbitos más populares, aumenta el riesgo de verse el niño o la niña involucrado en situaciones de violencia, en situaciones de adicciones o en situaciones de trabajo infantil. En este momento, la interrupción de clases presenciales, desde el 2020, representa que aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes de la primaria de barrios populares abandonó la escuela, y que probablemente no vuelvan a retomar. Estamos hablando prácticamente del 25%. Concretamente acá este estudio de Flaxo habla del 27.3%. Y estamos hablando de un ámbito, al menos acá en la Argentina, el de la educación, sobre todo en la educación estatal, la que provee el Estado, que es un nivel educativo muy bueno, realmente, históricamente muy bueno. Estamos hablando de que además el hecho de que el niño y la niña no vaya a la escuela implica también en su alimentación, impacta en su alimentación, ya que el 84.4% de las escuelas a las que asisten los alumnos de barrios populares brindan alimento. Brindan alimento, ya sea un desayuno, un almuerzo, una merienda, con lo cual este estudio habla de que el 43.3% de los estudiantes vieron interrumpida la asistencia alimentaria. Bueno, algunos datos que me parecía interesante compartir hasta acá, y después más adelante, y antes de finalizar, me gustaría poner en el horizonte un escenario que es realmente preocupante, que es el que nos está proponiendo una de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo, que es Google. Google está lanzando nuevas plataformas y nuevas modalidades y nuevas herramientas para llevar la educación, para llevar la experiencia educativa a ese nivel, al nivel virtual, a un nivel al que aparentemente se va a llevar la educación, y que probablemente, y tal como lo estamos viendo en el ámbito de nuestro proyecto de investigación, está instalado y se va a seguir instalando muy fuertemente. Hasta acá por ahora lo mío, Mariano. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Volveremos contigo para profundizar en los datos, en la información que tienes de Google, y muchas gracias por compartir estos datos también relacionados a la educación, preocupantes, pero bueno, vamos a tratar de seguir hablando un poco más adelante sobre eso, pero interesantes para tener como telón de fondo, ¿no?, en esta tertulia, y para darle paso también, como tú bien decías, a Sebastián. Sebastián, ¿cuándo comienza la divulgación de la idea de la nueva habitualidad y a qué hace referencia para compartir con toda la comunidad de educación de la nueva era, para que puedan saber de qué se trata el término y familiarizarse, ¿no?, con este concepto de nueva habitualidad que manejas con excelencia, ¿no? Según las redes sociales y en YouTube también, en tu canal, hemos visto también algunos videos que sinceramente es un concepto que es realmente muy interesante. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bien, hay una ecuación, digamos, que se confronta, que es la del concepto de nueva normalidad con el de nueva habitualidad. Como bien referiste, Mariano, a la presentación, digamos, yo vengo del ámbito de la discapacidad y trabajo en pos de la inclusión socioeducativa. Adhiero a lo que está refiriendo Ricardo en materia de educación, pero sería bueno que en otro programa podamos profundizar más acerca de eso. Entonces, desde el paradigma médico, muchísimo tiempo, décadas, en términos de discapacidad, que es el ámbito donde yo me desempeño, hemos tenido
esta idea de lo normal y de lo anormal. Es decir, y la sociedad también en su conjunto a lo largo de la historia ha construido su propio ideario en torno a la discapacidad, en torno a la concepción de esa persona con discapacidad en términos de lo normal y de lo anormal. Hace algunos años atrás, en algún congreso de formación que yo realicé, me llegó un texto de Ajuria Guerra, en donde justamente ponía en tensión la idea de lo normal y de lo anormal. Y ahí empezó a resonarme, casi coincidentemente también con el posicionamiento emergente del paradigma de inclusión concretamente, sobre todo que se dio a partir de la Declaración de Salamanca en el año 94 en adelante, esta cuestión de a qué la sociedad llama normal, es decir, excediendo incluso a lo que llamamos normal o anormal en términos de discapacidad. Muy vinculado, por supuesto, también a las patologías mentales, que bien Ricardo también aborda y conoce desde su profesión. Por lo cual ya hace varios años que vengo discrepando y sacando de mi vocabulario el concepto de lo normal y lo anormal para ajustarme a ese paradigma de inclusión. Por lo cual, cuando los medios de comunicación hegemónicos irrumpen con este concepto el año pasado, en el inicio de la pandemia, me resultó disruptivo, como digamos, era de esperar. Si justamente estamos hablando de nueva normalidad, considerando que aquello era normal, como refería Ricardo al principio, haciendo reseña a esto, evidentemente no está encuadrando, al menos en el paradigma que yo abrazo, que es el de la inclusión. Y bueno, ahí rápidamente empiezo a buscar una alternativa, un camino posible para hacer referencia al mismo proceso que atravesamos todos y no utilizar el que nos proponen los medios masivos de comunicación. Y aparece Nueva Habitualidad. Y Nueva Habitualidad me inspiró de alguna manera desde otro lugar, para entender que cuando hablamos de habitualidad estamos hablando de habitar un nuevo espacio o un espacio que es el mismo, pero digamos de una manera diferente a partir de lo que implica esta situación que atravesamos, y más íntimamente de habitarnos nosotros frente a este mismo proceso que nosotros, los que estamos acá, analizamos, pero del cual también somos parte. Entonces, de ahí surge esta publicación que se transformó en una publicación en abril de este año y que por supuesto se la compartí a todo el equipo de Conciencia y Sociedad Distópica, acerca de la nueva habitualidad, una nueva forma de habitar y de habitarnos. Y, por supuesto, contrastar concretamente con el concepto de lo normal y de lo anormal a lo que remite nueva normalidad. Lo normal y lo anormal siempre implica un juicio. Es una categoría de análisis, pero que implica un juicio. Hay alguien, generalmente con poder, que establece, y por supuesto la sociedad también ha ido acompañando esos procesos en un momento de la historia, pero ya no, que algo es anormal o anormal. Por eso digo, trascendiendo la idea de discapacidad, podríamos aplicar el concepto de nueva habitualidad a todo este proceso en el que nos estamos reacomodando en la sociedad a partir de la pandemia que estamos atravesando desde el 2020. Y cómo habitamos y cómo nos habitamos nosotros. Y si lo llevamos ya puntualmente a lo que voy a proponer en el Congreso de Conciencia y Sociedad Distópica, el hecho de habitar y de habitarnos en sentido trascendental me hace pensar qué aprendí, qué aprendo de todo este proceso distópico para llegar a la comprensión, a mayor conciencia, es decir, para poder ver que detrás de todo este proceso hay una oportunidad de aprendizaje vinculada a la experiencia de vida directa que cada uno atraviesa y es completamente singular, pero que me permita desarrollar un aprendizaje y habitar la humanidad de manera diferente a como la veníamos habitando. Porque si bien es cierto, la propuesta que nos hacen a partir de ahora con la nueva normalidad es como de volver de determinada manera
a estar en esos espacios, a tener esas tareas y a recuperar esos vínculos, eso, desde lo normal, ¿qué significa? ¿Qué era normal hasta el 2019? ¿Qué era normal hasta el 2019? Si en el 2019 estábamos viendo una humanidad cada vez más desigual, que promovía y que promueve, merced de los actos propios, digamos, de este momento de la historia y de la humanidad, la exclusión más que nunca. Cuando Ricardo pone en números, y detrás de ese número hay un niño o adolescente que se ha quedado afuera de la escuela y se ha quedado excluido del sistema, le está poniendo nombre y apellido al rostro de la exclusión, que por supuesto se agudizó con la pandemia, pero que en el caso de Argentina viene de muchos años, con un deterioro de calidad educativa, con cada vez menos presencialidad, producto de diversas circunstancias que atraviesan a las instituciones educativas en este país, con estudiantes que se han quedado fuera del sistema, muchos de ellos con discapacidad, que son los que con los cuales yo trabajo todos los días. Entonces, pensar en términos de nueva habitualidad es una manera, un camino, al menos provisorio, porque los conceptos, las construcciones son progresivas. Yo ya estoy enlazando lo de nueva habitualidad que ya publiqué con lo de nueva oportunidad. Oportunidad, ¿qué oportunidad tenemos en esta humanidad que viene? ¿Qué oportunidad tenemos como sujetos, como individuos, frente a lo que viene o a lo que atravesamos hoy? Incluso frente a lo que ha sido nuestra experiencia directa en este contexto. ¿Cómo nosotros nos podemos volver más resilientes? Y en esto cito a Boris Cyrulnik, resiliencia como nuevo desarrollo, que es uno de los conceptos que yo abordo y estudio, describo y que también próximamente estarán publicados. Es decir, la idea de experiencia de vida en la nueva habitualidad, el aprendizaje que nos queda de esa experiencia de vida, la resiliencia como nuevo desarrollo, hacia dónde camino para crecer, progresar, evolucionar en conciencia a partir de lo que me pasa, y por supuesto tomar conciencia de todo ese proceso para que realmente se sustancie y sea un hombre nuevo, que cada vez seamos más los que promovemos valores humanos fundamentales que todos los días es muy difícil ver en las conductas y en los comportamientos de la sociedad en general, y en el mundo hablo. La responsabilidad, el valor ético, el valor moral del comportamiento, de dar la palabra, de realmente promover la inclusión de verdad para todos. Porque resulta ser que lo que hemos observado y observamos es que mucho en el discurso aparece la cuestión de la inclusión, pero en las prácticas se hace agua. Y los números, las estadísticas y los estudios que hacemos quienes estamos en las ciencias sociales y humanas, lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Y que por supuesto este fenómeno, ¿sí?, este evento distópico que nos ha atravesado desde el año pasado, nos interpela porque nos lleva a un camino de más distopía, evidentemente. Ahora, dentro de este proceso distópico, ¿cuál es el lugar que yo quiero tener como responsable, como adulto, frente a esta humanidad o nueva humanidad que viene? ¿Cuál es el rol en la nueva habitualidad? ¿Qué hábitos voy a desarrollar? Espero que sean hábitos saludables, porque esa es otra cuestión vinculada a la habitualidad. Hablar de hábitos implica que podamos tener hábitos equivocados, pero al menos tenemos una opción más, que podemos ir como humanidad adquiriendo y aprendiendo hábitos saludables, el hábito de la compasión, el hábito de la empatía, el hábito del respeto al otro diferente. Vuelvo a posicionarme en el paradigma de inclusión y de todas las diferencias. Y la verdad, frente a eso, ¿qué más decir? La nueva habitualidad es una oportunidad, como dije anteriormente.
es una oportunidad de aprendizaje para todos. Y está en nosotros cómo hagamos eso íntimamente, intrínsecamente, subjetivamente, para ser un hombre nuevo comprometido con una humanidad nueva. Muchas gracias, Sebastián, por arrojar luz a este concepto muy interesante, muy interesante. Toma la inclusión como un pilar fundamental, como vos bien decías, una nueva forma de habitar y habitarnos. Me he quedado con eso, ¿no? Y sin juicios, porque es verdad, lo normal y lo anormal nos remite a la dualidad, ¿no? Al bien y el mal. Y ya tuvimos muchísima dualidad en la humanidad, ¿no? Mucho bien y mal, mucho castigo, culpa, arrepentimiento, esto está bien, esto está mal, y a todo lo que nos llevó, ¿no? Y cómo tomar con sabiduría este proceso distópico, sin dualidad, ¿no? Sin quedarnos con la separación de mencionar lo normal y lo anormal. O sea, invitas a una resignificación hacia la inclusión, hacia la integración, hacia ver la oportunidad dentro de la crisis, el aprendizaje, como bien decías, dentro de la crisis, el aprendizaje que nos puede llevar a las prácticas de la compasión, la empatía, el respeto, y dejar de lado también los pilares de la sociedad distópica, ¿no? Los pilares de la humanidad de conciencia egoica, los pilares del consumo vacío, del entretenimiento vacío también, de la distracción vacía, y volcarnos un poco hacia adentro y ser más humanos, ¿no? Son mucho más humanos. Ricardo, bueno, había unos datos ahí de Google pendientes y lo que quieras mencionar en base a lo que nos compartió Sebastián, lo que sientas mencionar. Sí, bueno, primero gracias también, Mariano y Sebastián. Me parece interesante, ya que estamos en la sala de los espejos en estos tiempos, y que estar en la sala de los espejos implica como práctica observar el reflejo del otro y observar también el propio, la propia imagen que estamos reflejando. Escucho lo que plantea Sebastián y lo integro con algunos conceptos que compartía en el libro, en el capítulo de Cultura y Educación, cuando hablábamos de estar moviéndonos en este momento de un viejo paradigma, que es el paradigma del formateo, de darle formato al niño, a la niña, de darle formato a la humanidad, básicamente, pero dentro del ámbito educativo, bueno, lo integro con esta visión que yo compartía en cuanto a ese viejo paradigma de cultivar lo que se introyecta, cultivar el conocimiento o los contenidos, y de ahí tomo algo que también plantea Sebastián, que es hacia dónde nos vamos a mover, yo vinculo el concepto de normal o anormal incluso cuando hablamos de psicología, en el DSM-5, que es el Manual de Trastornos y Desórdenes Psicológicos y Psiquiátricos. Se suele caer justamente en ese hábito, en esa construcción, que es la de ponerle un rótulo a una persona que está padeciendo una experiencia a la que se la llama trastorno, a la que se le pone un diagnóstico, a la que se le pone un rótulo, la que diferencia justamente las capacidades. Ese es el nombre, nombramos a esa persona ya no por su nombre, ya no por sus características, ya no por sus conductas ni por su experiencia, ya no por su vida, sino por un trastorno, y un nombre y un diagnóstico se le da, que se le da y que se le coloca, considerándolo una persona que está transitando por un trastorno y que en muchos casos lo lleva al territorio de la anormalidad.
Lo integro también con esto porque suelo escuchar en estos ámbitos educativos, cuando hablamos de un niño o de una niña, no lo llamamos por el nombre, decimos que es un trastorno somatomorfo indiferenciado. Le ponemos un diagnóstico directamente, o le ponemos un trastorno agorafóbico. Sí, es un agorafóbico. Entonces, me pregunto desde esta perspectiva, en donde no paramos de rotular, no paramos de ponerle estos carteles, y ya que estamos en la sala de los espejos, me parecía interesante integrar lo que compartía recién Sebastián con este viejo paradigma, el viejo paradigma que nos lleva a la dualidad, a lo normal, a lo anormal, lo bueno, lo malo, lo capaz o lo incapaz. Eso por un lado. Y por otro lado, compartir, y como dije en otras oportunidades, no con el propósito de generar preocupación o temor con esto, sino al contrario, con el propósito de que, así como dice el lema, como reza el lema del Congreso Internacional, que es de la distopía a la libertad, creando el puente, lo que creo que es importante en este momento, y tomando también lo que planteaba Sebastián como oportunidad, que estamos ante la oportunidad de crear un puente que va a cruzar inevitablemente, esta es la buena noticia, es un puente que va a cruzar y por el que también podemos cruzar del viejo paradigma al nuevo paradigma, de aquello que considerábamos habitual a un nuevo hábito, a una nueva habitualidad que podemos co-crear, que tenemos la oportunidad de co-crear. Más temprano decía algo con respecto a Google, porque cuando hablamos de tecnología siempre anteponemos, o intento por lo menos anteponer, las virtudes de la tecnología, lo maravilloso de la evolución tecnológica, lo fantástico que es que incluso en esta situación que estamos viviendo tengamos la oportunidad de conectarnos, de seguir compartiendo, de que la gente nos pueda seguir escuchando, de poder escucharlos también a través de sus comentarios y de lo que ellos también van resonando y reflejando a partir de lo que nosotros proponemos. En ese sentido, la tecnología es maravillosa. Es maravillosa. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de una evolución que nos está reflejando también algo maravilloso que está sucediendo en esta humanidad. El problema no es el qué, el problema es el cómo vivimos cada una de estas experiencias, cómo vivimos la educación. Y justamente en ese sentido, el cómo vivimos la educación, si la integramos y la asociamos con las nuevas tecnologías, bueno, ahí es donde yo intento poner un señalador. Simplemente un señalador. ¿Un señalador para qué? Para observarlo, nada más, para observarlo en modo neutro. Entonces no le pongo rótulo, no lo estoy calificando, no le estoy poniendo un componente, un contenido que nos lleve para el lado de la dualidad, simplemente lo pongo como un señalador. Google nos está proponiendo en este momento, desde nuevas tecnologías, una nueva forma de educación. Nos está proponiendo una nueva forma o generar nuevos hábitos, una nueva habitualidad en la educación. Y a mí me estallan las preguntas, me detonan las preguntas. Ojalá que en este congreso podamos ir escuchando en las diferentes ponencias algunas respuestas con respecto a cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a conducir, cuáles van a ser nuestros gestos conscientes frente al qué, frente a lo que nos está proponiendo. En este caso yo cito solamente a Google como un actor que está interactuando fuertemente en esta experiencia distópica. Bueno, porque ya es sabido, es el gigante, es la corporación tecnológica más grande del mundo en este momento, cuyo negocio, porque finalmente me parece que no es tan complicado concluir en que tiene un negocio Google, y el negocio de Google es la información.
es la información, no tiene otro negocio. Es la información que nosotros como producto le proveemos, y digo nosotros como producto porque nosotros somos el producto, los seres humanos somos el producto. Google negocia nuestra humanidad y la información que nosotros le vamos proveyendo. Y dentro del ámbito de la educación, lo único que puedo es seguir preguntándome hacia dónde está yendo la herramienta o las herramientas que Google, desde ese departamento reciente, relativamente nuevo, que es Google Workspace for Education, así se llama, que dirige Zach Yeskel, que es el que está comandando. Es un joven científico que dirige Google for Education y que nos adelanta cambios que va a ofrecer Google en el ámbito de la educación. Voy a mencionar, a vuelo de pájaro, algunas de las propuestas y quisiera que hagamos, si podemos, la práctica y el ejercicio de vincularlo con lo que recién proponía Sebastián. ¿Son herramientas que van a incluir o son herramientas que van a seguir en el camino de la exclusión? Son herramientas que nos proponen integrar a aquellos que se están autoexcluyendo, hablábamos de deserción antes, o por el contrario, son herramientas que van a cultivar y van a darle alimento a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes, y hablo de los niños y fundamentalmente en edades tempranas, porque ahí es donde comienza el proceso, ahí es donde se despierta el proceso, o ahí es donde se duerme. Ahí es donde se formatea, ahí es donde se implanta un chip, metafóricamente hablando, en términos educativos, para formatear a ese niño que es el adulto del futuro. Google for Education, por supuesto consciente de este proceso que está viviendo la humanidad, habla justamente de que la pandemia que sucede en el 2020 aceleró un proceso en el que es necesario adquirir nuevas herramientas y saberes tecnológicos. Y aceleró este proceso exponencialmente. Es para una charla más profunda esto, pero por más que la presencialidad, y esto lo asume Google for Education, por más que la presencialidad es una necesidad básica en el esquema educativo y sobre todo en edades tempranas, hay algo para Google que ha cambiado y que ha cambiado para siempre. No es coyuntural, cambió para siempre. La educación para Google cambió para siempre y por lo tanto muchos líderes en áreas educativas que aún están en modo crisis, navegando lo que ocurrió a partir de marzo del 2020, está alimentando en este momento el futuro de la educación. El futuro de la educación básicamente para Google está basado en este momento en la virtualidad y en proveer herramientas tanto para los niños, para las niñas, como para los educadores, herramientas como por ejemplo el Google Classroom, que es un concepto, una plataforma que hoy ya está siendo utilizada por 120 millones de estudiantes y profesores en todo el mundo, que conlleva también el uso de equipos o de productos como el Google Suite for Education. Después los invito a quienes están escuchando esto a que investiguen un poquito y que exploren de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Y que según Google en 2020 más de 1.300.000 usuarios en la Argentina solamente se han beneficiado con el uso de estas plataformas en educación a distancia. Y que el aprendizaje en este momento está en el corazón de los que hacen Google. Yo voy a plantear solamente como ejemplo, ya que el negocio de Google es la información, voy a plantear 2 o 3 preguntas para concluir en este sentido y volver a la pregunta que estaba planteando Sebastián, ¿cuál es la oportunidad que se nos está planteando en este momento? Google nos va a pedir, además de la información que ya le estamos proveyendo cotidianamente en las redes o en los likes,
nos va a pedir para el uso de estas herramientas, como mínimo, información biométrica. Y cuando hablo de información biométrica, estoy hablando de que hay plataformas que van a educar al niño o a la niña, que van a enseñarle a leer, que van a enseñarle a escribir a partir del voice recognition, del reconocimiento de voz. ¿Por qué? Porque es necesario que el niño o la niña interactúe con su voz, con lo cual el niño o la niña ya le va a proveer a Google información biométrica. Cuando hablamos de información biométrica, es información de nuestra biología, nuestro rostro, face recognition, nuestra huella dactilar, el fingerprint, como se llama en inglés, o en este caso nuestra voz. ¿Para qué? Para que pueda usar esta corporación, nuestra voz, como una herramienta que pueda activar o desactivar el proceso educativo, o la plataforma o la herramienta necesaria para ser educados. Los estoy dando como ejemplo y a mí me estallan las preguntas, porque hasta ahora estas herramientas, sobre todo las biométricas, eran herramientas, era información que le estábamos proveyendo a Google como corporación, pero ahora se va a incluir al niño también en estas plataformas. Y cuando digo incluir al niño, también me pregunto a qué niño, y también me pregunto a qué niña. ¿Quiénes son los que van a estar incluidos dentro de estas plataformas? A mí me alerta y me pone el señalador cuando Google for Education, a través de sus directivos, habla de la necesidad de educar con nuevas habilidades blandas, según las llaman ellos. Y no están hablando de talento, no están hablando de habilidades en términos de talento, en términos de dones, en términos de integrarnos como humanidad. No, están hablando de la necesidad que tiene este nuevo mundo que se intenta plasmar a partir de estas experiencias distópicas y de estas herramientas que, dependiendo de cómo sean utilizadas, nos van a llevar a profundizar más la distopía o no. Y acá, bueno, vuelvo al puente. Somos nosotros los que lo vamos a crear. Somos nosotros los que vamos a elegir si lo vamos a cruzar o no lo vamos a cruzar. ¿Y de qué depende? Vuelvo a Sebastián en este punto. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las prácticas habituales de nuestra divinidad? ¿Cuáles son los gestos que vamos a entregar como nueva humanidad? En el proyecto de investigación, cuando entramos en el capítulo del qué hacer, en las preconclusiones que ha escrito nuestro compañero, quien dirige el proyecto, Emilio Carrillo, él habla claramente de esto. Él habla de la necesidad de plasmar estas prácticas, de entregar estas prácticas, y habla de prácticas de las que minutos atrás habló también Sebastián. La empatía, la congruencia, la presencia, la ternura, de gestos pero tan simples que podemos entregar en el día a día y a partir de poder reflejar nuestra presencia. Me pregunto si estas nuevas herramientas tecnológicas en el ámbito de la cultura van a facilitar la entrega de estas conductas o, por el contrario, si nos van a plantear una experiencia más distópica, más fría, más distante, más dual y más exclusiva que inclusiva. Y acá los dejo con estas preguntas. Qué interesante. Gracias, Ricardo, por tu compartir. Invitamos también a los que se acerquen a este video desde donde lo vean, a dejarnos sus comentarios, a participar con su opinión en estos planteos interesantes que nos menciona Ricardo. Y sí, para mencionar unas breves cosas y luego darle lugar a Sebastián. Ojalá en esta nueva humanidad que se está gestando, como decía Ricardo, dejemos de lado los rótulos y diagnósticos, ¿no?, que tanto nos diferencian y nos separan. Surgieron de la separación los diagnósticos. Ya tuvimos muchas personas que fueron rotuladas, diagnosticadas, o que nos intentaron rotular
o diagnosticar, que incluso eso se lleva a la identidad y se fija en la identidad. Yo conocí muchos alumnos en mis sesiones de coaching que llegaban la primera entrevista, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, yo padezco un trastorno de ansiedad generalizada. Lo primero que les decía, bueno, tú eres un ser divino y eterno, o sea, olvídate de lo que te han mencionado, porque ¿qué es un trastorno de ansiedad generalizada? No, bueno, eso me dijo el doctor, no sé, ni siquiera las personas saben de qué le están hablando cuando le dicen eso. ¿Quién es otra persona o un conjunto de teorías para determinar que uno es, ¿no?, tal o cual cosa? Y por otro lado, las nuevas herramientas, ¿no?, que lo que tan amablemente nos compartió Ricardo, y sí, mi opinión es siempre muy, muy similar a cuando también surgieron las videoconferencias o surgió todo este boom tecnológico. Según mi punto de vista, sumarán o restarán, depende del nivel de conciencia de cómo se las tomen, depende para qué sean utilizadas, ¿no? Depende quién las manipule. Las herramientas de por sí pueden llegar a ser valiosas, ¿no? Pero si seguimos viviendo desde lo que no somos o con los hábitos de vida egoicos, pueden ser nocivas. De la misma manera que un martillo puede servir para poner un clavo y poner un cuadro, una obra de arte, o puede servir para pegarle en la cabeza a alguien. Entonces, el tema es quién agarra ese martillo, ¿no? ¿Con qué conciencia? Sin ir más lejos, si esta herramienta de Zoom, videoconferencias, bueno, hoy la usamos para una tertulia sobre conciencia y sociedad distópica, para difundir un gran congreso, un gran libro, un gran proyecto de dirección de una persona que es integrante de la escuela. Si la usamos para planear un atentado, o sea, el problema no está, ni va a estar en la herramienta Zoom, sino en nuestro nivel de avance en el proceso conciencial. Y también, por otro lado, en lo último que compartió Ricardo, coincido plenamente en que no deberían ser invasivas, ¿no? Las normas comunitarias deberían proteger sobre todo a los niños, ¿no?, que muchas veces se comparten en internet también fotos de los niños o fotos en publicaciones, y yo digo, los padres están al tanto de todo esto, de que ¿a quién va a llegar? ¿A quién va a llegar esto? O sea, internet es mundial y bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con las herramientas cuando son invasivas y cuando ofrecemos nuestros datos. Y bueno, no me quiero extender más. Sebastián, te escuchamos. Bueno, es decir, comparto plenamente los planteamientos que hacen. Siguiendo la línea de la tertulia, considero que es importante que podamos lograr concientizar y ser cada vez más conscientes como familia, respecto del uso de estas tecnologías. Hace un tiempo atrás yo hice una publicación que tenía que ver justamente con el uso de algunas herramientas o dispositivos de los que estamos hablando por parte de los menores, y digamos, es mi forma de colaborar y de poner en alerta, porque cuando, Mariano, te preguntás acerca de si los padres, las familias, los adultos responsables de la casa saben qué hacen sus hijos con esos dispositivos, y cuando uno por ahí ve alguna publicación, alguna foto, se hace la pregunta, pero no tengo una respuesta porque son casos puntuales. Pero ¿qué podría pensar? Que quizás esa familia, o qué puedo presumir desde la experiencia mía del trabajo en el territorio, en donde todos los días se plantean situaciones vinculadas a esto, y que puede que la familia esté, pero que no esté realmente en la figura que tiene que ser un padre, una madre, un adulto responsable de ese hogar, en la educación de sus hijos, en tratar el tema, no ocultarlo, en hablar de los peligros de las redes a las que pueden estar sometidos los chicos, los niños, las niñas,
los adolescentes, a las trampas que pueden caer sobre ellos. Que bueno, cuando el tema se hace mediático, como pasa en la Argentina, cuando todo se hace mediático por un caso, y detrás de eso no sé cuántos habrá que no se hacen mediáticos, todo el mundo habla del tema, pero no hay verdaderamente políticas públicas, al menos desde este lugar y desde el espacio de lo socioeducativo, que es en lo que yo trabajo y me desempeño, que estén vinculadas a proteger a los niños y a los adolescentes, sino que por el contrario, como refería Ricardo, al parecer se va por más. Y a mí me parece realmente grave utilizar datos biométricos de un niño o de un adolescente para generar un dispositivo o para crear una red, o para participar de una red. Eso por un lado, así que me parece muy oportuno de todo esto que estamos conversando, darles a conocer mi parecer y cuánto me preocupa, porque la escalada en torno a que los chicos cada vez son más chicos para estar en las redes, ya eso lo estamos viendo todos los días. Antes que un juguete, lo primero que recibe un niño en la primera infancia es un teléfono celular, al menos en nuestra cultura, ¿no? En la región de Iberoamérica, que es el espacio que conocemos. Y eso, por supuesto, es preocupante. Es preocupante porque el engaño está en hacer creer que eso genera nuevas habilidades y que parece que nos tenemos que ayornar la utilización de nuevas habilidades. Bien refiere Ricardo, se habla de habilidades y no de algo más profundo y más íntimo y más cercano a mi identidad. Retomo lo que hablabas, Mariano, del tema identidad, que tiene que ver con los dones y talentos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esa identidad, esa subjetividad asumida de lo que soy realmente, que es una construcción continua y permanente. Entonces es preocupante cómo se construye la subjetividad y la identidad de las infancias y de las adolescencias en esta época. ¿Cómo se construye? ¿Quién monitorea? ¿Quién educa? Cuando estoy hablando de educación, no hablo de la escuela, hablo de la familia. ¿Quién educa a ese niño y a ese adolescente en este contexto en el que estamos? Que no es el mismo, creo yo, de ninguno de nosotros tres, en donde atravesamos nosotros nuestra infancia y nuestra adolescencia. Es el dispositivo libre, digamos, el dispositivo por el que puede llegar a ese niño, a ese adolescente, cualquier cosa. Y por otro lado, con relación a la educación virtual que intenta promover este multimedios, claro que la presencialidad es necesaria, es lo que estamos discutiendo desde hace 1 año y medio, y en la niñez y en la adolescencia el espacio socioafectivo que representa la escuela como institución cultural, no solo educativa, es fundamental. No así en la educación de adultos, porque el adulto es un sujeto formado. Lo aclaro a esto y lo dejo expresamente dicho así. Pero en la niñez y en la adolescencia la escuela es el espacio del afecto, del empezar a descubrirse con ese otro, de mirarse en ese espejo que refería Ricardo hace un rato, de aprender, pero no solamente de aprender currículum, que de eso, si queremos hablar de currículum, también tendríamos que hacer otro programa para discutir el currículum que se enseña en la escuela y si ese currículum fomenta el desarrollo de los dones y talentos o los inhibe y los ajusta a lo imperante. Pero es otra discusión. Entonces, pienso en la importancia del recuperar, del mirarse a los ojos, del tocarse, del compartir los juegos que los niños y las niñas juegan en las escuelas, en los recreos, y que, bueno, han quedado recortados producto de esta situación, y que seguramente ha tenido algún tipo de secuela o de consecuencia. Y en esto yo no quiero remitirme solamente al DSM-5, que es el manual que refería Ricardo y que es el que utilizamos los terapeutas. Me refiero al nombre y apellido de ese niño o esa niña que se ha quedado fuera de la escuela y que ha perdido ese contacto. Y que ha vuelto ahora, estamos volviendo, digamos, con interrupciones y burbujas y todo esto, pero también aquel niño que ha quedado excluido fuera del sistema.
que ese niño que ha quedado excluido fuera del sistema por pertenecer a sectores más populares, abandonado de las políticas públicas, descuidado, es ese niño que seguramente no está en la cabeza de Google. Porque ese niño no tiene a veces ni para comer, menos podría tener un dispositivo para poder aprender. Gracias Sebastián. Y muy bien. Seguiremos, como bien decían, seguiremos en otro momento. Nos vamos ya a ir despidiendo, agradeciendo a todos los que nos acompañaron del otro lado. Como siempre saben que dejaremos sus redes sociales en el video, sus canales, para quienes les interese profundizar en su trabajo. Ambos pero muy comprometidos con la educación, con ideas muy interesantes, ya los han escuchado, ¿no? Al menos algunas pinceladas de sus pensamientos y sus ideas reflexivas, ¿no? Así que ambos también poseen sus propios canales que aparecerán, como dije, debajo en la descripción. Así que simplemente esperamos haber aportado en algo, reflexionado y dejar algún mensaje. Y yo, en nombre de toda la comunidad de Educación de la Nueva Era, les agradezco infinitamente por haber estado con nosotros. Gracias Mariano. Gracias Sebastián también. Un gusto enorme volver a compartir y bueno, esto, reflexionar, reflejarnos unos a otros. Los dejo solamente con una invitación a quienes nos están siguiendo, que es que busquen, yo lo incluí en el capítulo de Cultura y Educación, que busquen la Declaración Azul de los Niños. Está disponible en internet. Busquen la Declaración Azul de los Niños. Es una declaración mundial de niños de todo el mundo, de todo el planeta, en donde los niños y las niñas manifiestan qué es lo que nos están pidiendo a nosotros, a los adultos. Declaración Azul de los Niños. ¿Vamos a cumplirles? Tenemos una oportunidad. ¿Vamos a cumplirles lo que nos están pidiendo? Y por último, bueno, ¿cómo se educa al ser? ¿Cómo se educa al ser? Y no a la mente, y no al personaje, y no al piloto automático, no a aquel al que se le introduce o se le implanta un chip, un formato. ¿Cómo educamos al ser? Así que bueno, gracias por este tiempo compartido. Gracias Sebastián, un gusto enorme también. Gracias Sebastián, gracias. Te saludamos. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Mariano. Por mi parte me quedaría un rato más conversando, pero sabemos que tenemos que ajustar en las redes los tiempos. Pero bueno, dejamos abierta la puerta para más encuentros, para más tertulias, para reflexionar en torno a esto último que Ricardo refería. Simplemente decir que cuánto escuchamos a los niños y a las niñas lo que tienen para decirnos a los adultos. Porque yo quiero decir también, y se lo digo a los educadores todos los días, de los niños aprendemos. Nosotros aprendemos. Lo que pasa es que a veces no queremos aprender de ellos, pero lo que es peor, no queremos escucharlos lo que tienen para decirnos. Así que, para decirnos. Entonces pienso en esto de la Declaración Azul justamente como una oportunidad para escuchar, porque cuando uno los escucha realmente tienen cosas interesantes para decirnos a los adultos, porque quizás tienen todavía en esa etapa evolutiva en la que atraviesan esa conexión más íntima con el verdadero ser, con lo que verdaderamente se es, que después la cultura, la sociedad, las reglas, las normas de la nueva normalidad nos van apartando y nos van intentando hacer perder la memoria de lo que realmente somos. Pero bueno, nosotros podemos elegir habitar y habitarnos de una manera diferente. Un placer haber estado contigo, Sebastián, y contigo también, Ricardo. Y bueno, a todos ustedes, muchas bendiciones y nos veremos en los próximos programas especiales que haremos. Hasta la próxima. Gracias.